para hablar de hidratación. Quiero contarles, como les decía, hoy voy a estar con Anunciata Morris. Ella es nutricionista deportiva con título del Comité Olímpico Internacional. Es asesora científica del Gatorade en Perú. Además, es Nutrition Coach de Adidas Runners y es una súper corredora. Ha corrido ya 7 maratones y su mejor marca ha sido de 3 horas 19 minutos. ¿Estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Todo lo que es running, yo feliz. Me tomo el tiempo de hacerlo porque es mi pasión, aparte de mi trabajo, así que nada, encantada acá de conversar y sobre todo ese tema que gracias a mi trabajo con Gatorade es uno de los que más domino de todo el espectro de temas de nutrición deportiva, ¿no? El tema de hidratación. ¿Cuáles piensas tú que son las principales diferencias al hidratarnos en las diferentes estaciones? O sea, ¿pasa lo mismo al hidratarnos en invierno que en verano? ¿Hay que tener consideraciones? O sea, definitivamente la hidratación va a depender neta y exclusivamente casi de la tasa de sudoración, ¿no? Y la tasa de sudoración depende de algunos factores, no solamente de la temperatura, que de hecho es un factor súper importante, ¿no? Y a medida que la temperatura aumenta, lógicamente nuestra tasa de sudoración tiende a aumentar y por lo tanto nuestras necesidades de líquido aumentan también. Pero también depende de la humedad, también depende de la intensidad de un entrenamiento, ¿no? También depende de qué tan entrenado o no estás tú como atleta, porque en realidad a medida que desarrollas como atleta, digamos, tiendes a empezar a sudar antes en el ejercicio y tienes glándulas sudoríparas más grandes también. Entonces los atletas más entrenados tienen un mayor riesgo de deshidratación todavía, ¿no? Entonces es un factor que hay que tener en cuenta si es que ahorita le vas a sumar también calor, altas intensidades de entrenamientos, ¿no? Entonces la hidratación en realidad es muy variable, porque incluso para una misma persona varía dependiendo de la época del año, dependiendo de la altura también, por ejemplo, dependiendo de si un entrenamiento es un easy o si es un entrenamiento pues con cambios de velocidad y aparte es largo, ¿no? Porque la duración también es otro factor, lógicamente. Entonces hay que tener todos esos factores en cuenta, ¿no? Así es. Decías una cosa y es que cuanto más entrenado estés, tiendes a sudar más. Y eso sí, he escuchado a muchas personas que al principio no sudan. Cuando empiezan a hacer deporte, no sudan. ¿Por qué hay este cambio de casi no sudar a las personas que ya sudan más? Por lo ¿Qué que te factores decía de influyen? las glándulas, principalmente es por las glándulas sudoríparas, ¿no? Que crecen, ¿no? Se ven como más grandes. Entonces tienes una mayor superficie cubierta por esas glándulas, ¿no? Y aparte, bueno, lo que tenemos que entender acá es que el sudor al final es algo bueno, porque es el principal mecanismo que tiene tu cuerpo para bajar la temperatura core, ¿no? Claro. Entonces, al final, es un mecanismo de adaptación al entrenamiento, el que un deportista, digamos, de un mayor nivel sude antes y sude más, porque es un mecanismo que desarrolla para poder bajar su temperatura corporal. Porque cuando sube la temperatura corporal, digamos que es como el motor de un carro, ¿no? Que con trabajo se puede recalentar. ¿No? Si tú no le echas líquido refrigerante a ese auto, se recalienta y funde motor, ¿no? Claro. Entonces, tu cuerpo es igual. O sea, la manera como tiende a enfriarse, ¿no? Para que no te suba la presión arterial, para que no tengas riesgo de un shock por calor, etcétera, para no tener todas esas consecuencias, es perder calor por medio del sudor. ¿No? Claro, así es. Y considerando el tema de la hidratación y la capacidad de entrenamiento o la experiencia que tengamos de entrenamiento y tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales errores que has visto que los corredores solemos cometer? Empezar a hidratarse, por ejemplo, ya muy avanzado el ejercicio, digamos, ya cuando el entrenamiento está muy avanzado, ¿no? Porque una vez que tú ya estás deshidratado, primero empiezas a sudar menos con la deshidratación. Entonces, como hablábamos, ¿no? El sudor justamente lo que te permite es bajar la temperatura corporal. Entonces, como empiezas a sudar menos, tu temperatura core se empieza a elevar. Y eso hace que tu corazón tenga que bombear
más sangre, para que Claro. por evaporación al menos pierdas calor. ¿Qué pasa con eso? Se te sube el ritmo cardíaco y obviamente tu pace baja y todas las consecuencias que ya sabemos para el performance, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un grave error, ¿no? Empezar muy tarde, porque además, una vez que ya estás deshidratado, es bien difícil que tú vuelvas a alcanzar el estado de hidratación, ¿no? Tu cuerpo Ah. también pierde como la capacidad de absorción. Ujú. Entonces, uno tiene que empezar, o sea, uno tiene que tener una estrategia de hidratación y empezar a hidratarse lo antes posible en el ejercicio, ¿no? Y no esperar hasta ya estar deshidratado. Por ejemplo, eso es un grave error. Claro. Otro error es empezar. ¿Cuánto tiempo, Perdón. perdón, cuánto tiempo empezado el entrenamiento, digamos, más o menos debería hidratarse una persona para que no sea muy tarde? Es que todo depende de verdad del tipo de entrenamiento, porque si me dices que es un entrenamiento que tú sabes que va a durar menos de una hora, la intensidad no va a ser muy alta y no vas a estar pues a 25 grados, sino vas a estar ahorita como 18 grados, 17 grados, podrías no hidratarte también. O sea, Claro. mientras empieces hidratado por la mañana, ¿no? O sea, bueno, a la hora que vayas a entrenar. Mientras tú sepas que estás empezando hidratado, en realidad podrías tener tu botella y tomar ad libitum, como se dice, ¿no? Que es como que ya, si me da sed tomo, o si me provoca tomar por A o B, porque quiero unos traguitos, porque mi boca, no, para enjuagarme la boca, qué sé yo, ya, perfecto. Si es un entrenamiento de menos de una hora y a una Vale. intensidad moderada, perfecto, ¿no? Claro. Si es un entrenamiento, digamos, de entre 1 a 3 horas, ¿no? Podrías hacerlo inclusive también ad libitum si es que va a ser a baja intensidad. O sea, vas a salir Claro. vas a salir un trote conversando, easy total, ¿no? Un sábado. Si es que en verdad buscas algún tipo de performance, ¿no? Claro. O ya el pace no es tan easy, ¿no? O va a tener algún tipo de cambio de ritmo. Ahí sí tienes que tener una estrategia de hidratación, ¿no? Y en verdad es un poco también dependiendo obviamente hemos hablado que depende de tu tasa de sudoración, pero también va a depender al final de tu tolerancia, ¿no? Al líquido, porque hay personas que de repente no soportan volúmenes muy grandes a la vez, entonces sí se tienen que hidratar, digamos, más seguido, ¿no? Cada 10 minutos, por decir, ¿no? Hay personas que toleran volúmenes grandes y pueden hidratarse cada media hora de repente, ¿no? Pero con un volumen más grande. Entonces, no es que haya exactamente un momento Ideal. ideal, ¿no? Pero definitivamente si hace mucho calor, pues no lo prolongaría más de repente al minuto 20, ¿no? Comenzar ya a hidratarse. Si hay mucho calor, ¿no? Si no hay tanto calor, de repente no es tan urgente, puedes esperar hasta la media hora. O sea, es un tema bien personalizado que se tiene que ajustar, se tiene que ir ajustando, ¿no? Y se tiene que entrenar, definitivamente practicar. Total. ¿No? Claro que sí. Otro de los errores me ibas a comentar. Bueno, otro de los errores o cosas comunes que también sucede, que bueno, bueno, empezar deshidratado es otro error, ¿no? Porque mucha gente en verdad en la mañana se levanta y sale tan rápido que no se da cuenta que la orina, si la viesen, está súper cargada, ¿no? Y eso qué quiere decir, está deshidratado. O sea, cuando yo hago las pruebas de sudoración, cuando he hecho a corredores, mira, ahí monitoreo, o sea, yo les pido una muestra de orina. Y eso, que han tenido, ellos ya saben que están yendo a la prueba de sudoración. Entonces, muchos, en verdad, que seguro que toman líquidos solo sabiendo que están yendo, ¿no? Claro. Solo por saber que están yendo y que normalmente no lo harían. Y yo saco la gravedad específica de la muestra de orina para ver el estado de hidratación y la mayoría me sale por lo menos moderadamente deshidratado, ¿no? Entonces, imagínate, si ya estás empezando deshidratado, claro, ya la cosa se complica un poco más, ¿no? Empiezas con el pie que no es. Claro, claro. Y el otro tema también es que cuando tú estás deshidratado, tu digestión, digamos, afecta mucho al tema de los problemas gastrointestinales. Entonces, justo en el taller, bueno, ahora les voy a contar sobre los talleres que estoy haciendo, pero en un taller para corredoras que hice la semana pasada, me contaba una de las participantes pues, que siempre a la hora 2 le empezaba a doler la barriga horrible y que ella, como creía que eran los geles, dejó de tomar tantos geles, ¿no? Obviamente afectando su performance por el hecho de no estar consumiendo tanto carbohidrato, pero igual pasaba. Y yo le decía, pero a ver, ¿cómo te estás hidratando? Y claro, estaba tomando poquitísimo líquido para hacer una maratón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora 2, si tú ya estás deshidratada, ya tú pierdes también la capacidad de absorber el carbohidrato, porque
para que una molécula pueda pasar a través de la pared de tu intestino y llegar a tu sangre, que es donde necesitas que llegue para realmente poder utilizar, bueno, tus células, ¿no? Como fuente de energía, a tus músculos, digamos, tiene que haber líquido para que esa molécula pase a través de la pared del intestino, ¿no? Entonces, si estás deshidratado, es como que nada puede pasar. ¿Y qué es lo que sucede? Tú, o sea, chupas líquido de otro lado y se te suelta el estómago, ¿no? Claro, La barriga, claro. Entonces, otra consecuencia de la deshidratación son los problemas gastrointestinales, ¿no? Que muchas veces le echamos la culpa, como te digo, a los geles o a lo que comiste, y al final es que no te estás hidratando bien. Así es. Wow, mira. Tengo acá una pregunta que me parece súper interesante. La hace Patricia. Patti, ¿cómo? Ah, espérame, que se fue la otra. Está acá. Dice Patti, si alguien no tiene el hábito de tomar agua e inicia a hacer deporte, ¿tendrá el mismo resultado si solo se hidrata previo al deporte o tiene una gran diferencia con la que se hidrata habitualmente con o sin deporte? Ya, no, es bien importante que el deportista se hidrate bien en general todo el día. O sea, todos como seres humanos debemos de procurar mantenernos hidratados, porque el líquido además cumple un montón de funciones, ¿no? En nuestro organismo. O sea, por ejemplo, lubrica las articulaciones, ¿no? Entonces, si tú estás deshidratado todo el día, también tienes mucho mayor riesgo a lesionarte a la hora que practicas deporte, no solamente running, sino cualquier deporte, ¿no? Claro. Hablábamos también de la función digestiva, es importantísimo el líquido, ¿no? Para problemas de estreñimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con la digestión, ¿no? Regula la temperatura corporal todo el día, o sea, también te pueden dar dolores de cabeza, ¿no? Si solamente te hidratas para el ejercicio y no te sigues hidratando después de terminar el ejercicio, las posibilidades de dolor de cabeza también son más elevadas, ¿no? Claro. Nos ayuda, pues, a botar desechos tóxicos, ¿no? Producto de reacciones metabólicas en nuestro cuerpo. Participa, bueno, el transporte de oxígeno también tiene que ver con el líquido, ¿no? Entonces, al final, definitivamente, pues, tu desempeño como deportista sí se va a ver afectado si es que estás deshidratado el resto del día y solo te hidratas, digamos, antes del deporte, ¿no? O durante. Claro. Claro, yo creo que la recomendación es, hay que hidratarse todo el día. Claro. Y principalmente si eres deportista, porque además tienes a tu cuerpo le estás generando un estrés que si no está hidratado, pues ahí tú nos estás dando unas razones. Déjame, te voy La a... diferencia es que el resto del día sí puedes guiarte un poco por la sed, ¿no? Claro. Cuando ya, digamos, ya 2 horas después del ejercicio, cuando ya repusiste todo el líquido perdido durante el ejercicio y qué sé yo, te puedes guiar un poco más por la sed. En cambio, para el deporte, como hemos hablado, hay situaciones específicas donde sí, así no tengas sed, tienes que seguir una estrategia, ¿no? Una hidratación planeada, digamos. Claro. Exacto. Acá nos pregunta Jorge Valenzuela Giorgi, dice, entendía que la hidratación era mantener los niveles de sales en el cuerpo. Para los que tomar líquido los invita mucho a ir al baño, ¿es lo mismo usar pastillas de sal? Bueno, a todos, mucha agua nos va a hacer aumentar la producción de orina, definitivamente, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, antes de una carrera no es recomendable, pues, tomarte litros y litros de agua porque lo único que vas a hacer es ir a todos los disales de la carrera antes. Y al final, claro, te terminas deshidratando, quizás hasta terminas estando más deshidratado que al inicio cuando te despertaste, ¿no? Entonces, la función de los electrolitos y principalmente el sodio es también retener el líquido que uno toma, ¿no? O sea, claro, no solamente se trata de mantener los niveles de sodio en plasma, que es la sangre, que de hecho es muy importante, por ejemplo, para regular el pH del cuerpo, entre otras funciones, pero como les decía, el sodio retiene el agua, ¿no? Entonces, esa es otra función súper importante. Además, estimula la sed también, si se han dado cuenta, ¿no? Por eso es que cuando se han hecho estudios con deportistas, digamos, en condiciones controladas, y unos tomaban agua y otros tomaban bebida deportiva, los que toman bebida deportiva tienden a tomar más, no solo por el sabor, sino porque esa sal estimula la sed, ¿no? La sed, claro. Y ahí aprovecho para hacerte la otra pregunta que tenía, que estaba más adelante, pero tiene mucho que ver con esto. ¿Cuándo o cuál es la diferencia entre hidratarme con agua? ¿Cuándo debería hidratarme con agua? ¿Y cuándo ya tengo que pensar en una bebida deportiva, por ejemplo? Ya. Bueno, el agua definitivamente para el día a día, ¿no? Para una vida sana. Para un ejercicio,
digamos, para un ejercicio suave de 1 hora, que puede ser yoga o puede ser de repente una clase de spinning más moderada, ¿no? Un tipo de ejercicio aeróbico, qué sé yo, probablemente también estés bien con agua, aunque hay personas que sudan tanto, y eso también es importante, ¿no? Claro. Que quizás sí necesiten reponer sales en un ejercicio de 1 hora, ¿no? Y en este caso también hay bebidas deportivas que no tienen carbohidratos, porque en 1 hora no necesitas reponer carbohidratos, entonces, y me iría por la opción de una bebida deportiva que solo tenga electrolitos y no tenga carbohidratos, ¿no? Claro. Y ya para cuando el ejercicio es más prolongado, ¿no? Y estamos hablando ya de 90 minutos a más, Ah, ok. ¿no? O puede Ujú. ser 1 hora y cuarto, pero una intensidad bien alta, ¿no? Ya ahí sí buscaría una bebida deportiva normal, ¿no? Con carbohidratos y electrolitos. Entonces, Claro. más o menos eso es. El tema de las pastillas de sal, en realidad no hay evidencia científica sólida que respalde el uso, digamos, de pastillas de sal. A lo que voy es que no hay recomendaciones precisas para su uso, ¿no? Porque Ujú. ni siquiera se sabe cuánto sodio tenemos que reponer. O sea, en principio, Ah, ok. primero es muy difícil saber cuánto sodio pierdes. O sea, en las pruebas de sudoración que yo hago, sí tengo un analizador de la concentración de sodio del sudor y puedo saber cuánto sodio está perdiendo, pero no es una cosa que tú puedas hacer en el día a día tampoco, ¿no? Claro. Entonces, primero que por eso te digo, es bien difícil estimar las pérdidas de sodio. Y aún Ujú. así, cuando sí se estiman, no se sabe cuánto se tiene que reponer, porque yo te puedo decir que líquido sí sabemos que debes tratar de evitar X porcentaje, que ahora lo vamos a conversar seguro, pero Ujú. tienes que evitar deshidratarte más del 2 a 3% de tu peso por lo general, ¿no? Ujú. Que equivale a reponer más o menos el 60% de lo que tú pierdes en sudor, más o menos, pero en Ya. sodio no sabemos, ¿no? Entonces, Ok. yo veo que el uso de sal cada vez está como súper, todo el mundo está tomando pastillas de sal, pero en verdad, Claro. si tú eres una persona que no suda tanto, por ejemplo yo no sudo tanto, ¿no? Ujú. No sudo tanto, y mi sudor no es tan salado. ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando terminas los fondos no tienes el polo blanco o la gorra blanca o acá blanquito, ¿no? Claro, la Claro, cara, ¿qué más? si Sí. siempre terminas así, podemos asumir que sí, ya, pues si tú siempre terminas así, podemos asumir que tu sudor sí es salado, ¿no? Ujú. Y que si además sudas bastante, ya tienes los Ujú. dos factores de riesgo para estar perdiendo más sodio, ¿no? Porque Claro. pierdes mucho por el volumen y también por la Claro. concentración, ¿no? Entonces, tú sí serías una candidata, por decir, en todo caso, tomar pastillas de sal, especialmente cuando las condiciones son de calor, ¿no? De calor, En claro. condiciones de frío quizás no, ahí ya tienes que ver. Entonces, no todo el mundo necesita, ¿no? Y no los que necesitan en todas las condiciones, ¿no? Ah, Una claro. bebida deportiva tiene mucho menos sodio que una pastilla de sal. Entonces, por eso sí aplica para todo el Se mundo, ¿no? aplica. Claro, Claro, exacto. claro. Ah, genial. Bueno, continuando, ahora vamos a seguir respondiendo preguntas, pero quería seguir con el tema del entrenamiento en verano. Ajá. ¿Y qué es lo más importante que debemos considerar cuando estamos entrenando en verano? Ya nos has hablado del tema de la sudoración, nos has hablado de el tiempo. ¿Hay algún otro tema más que debemos considerar cuando estamos entrenando en calor? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Que en calor la prioridad, antes que consumir carbohidratos, por ejemplo, Ujú. es estar bien hidratado, ¿no? Esa es la Claro, prioridad, porque las consecuencias pueden ser mucho peores para tu performance, digamos, eh, si es que te deshidratas, y es mucho más fácil que te deshidrates, ¿no? claro. ¿Y Entonces, cuáles son las consecuencias de deshidratarme? ¿Qué pasa si me deshidrato? claro, si te deshidratas un poquito, no pasa nada. De hecho, todos los corredores que ganan las carreras y eso están en el límite de lo máximo que se pueden deshidratar porque obviamente quieren no cargar tanto peso, ¿no? Entonces, si tú, Claro. si tú digamos, te hidratases a la par de tu índice de sudoración, ¿no? Estarías de repente cargando 1 litro y pico más de agua de lo que realmente necesitas y esto es 1,5 litros, ¿no? Entonces al final se Claro. complicó. Entonces ellos lo calculan para deshidratarse hasta ese punto, ¿no? Wow. Entonces, al comienzo no es mucha consecuencia, después las primeras consecuencias son, empiezas a tener una sed profusa, dolores de cabeza, ¿no? Bueno, lo que te dije, que se te eleva el ritmo cardíaco, después ya
si empieza a ser una deshidratación un poquito más severa, problemas de concentración y de coordinación, ¿no? O sea, afecta las funciones cognitivas, ponte que es importante en otros deportes como deportes de equipo, ¿no? Pero en el running también la coordinación, ¿no? Porque al final tu técnica se Total. va, claro, se malogra. Problemas de estomacales, como te digo, ¿no? Y ya, bueno, una deshidratación extrema sí, pues ya puede tener consecuencias mucho más serias, ¿no? Como un heat shock, ¿no? O sea, como un infarto por calor, ¿no? Claro, exacto. Ven, este tema de pesarnos antes y después de correr, ¿cómo funciona y cuál es el beneficio? O sea, ¿lo debería hacer todo corredor? ¿Solamente está para los élites? ¿En qué te ayuda el que tú te peses antes y después de salir de correr? O Bueno, entrenar en general. lo tiene que hacer todo corredor, ¿no? Porque finalmente, es más, incluso los corredores más lentos lo que normalmente tienen es un riesgo de hiponatremia, que ya es el otro extremo, que tienden a tomar más de lo que necesitan. Porque como no saben qué es lo que necesitan, ¿no? Claro. Y al comienzo pues tienen miedo porque es primera vez que corren una maratón, ¿no? Muchas veces los entrenadores aconsejan, ¿sabes qué? Como te vas a demorar más, te vas a demorar 6 horas, vas a terminar en más calor, porque obviamente la temperatura va subiendo a lo Va largo. subiendo, Toma en claro. todos los puntos de hidratación, en todos, ¿no? Pero no tomes Gatorade en todos porque de repente es mucho carbohidrato, ¿no? Entonces tienden a tomar en todos los puntos de hidratación, ¿no? Claro. A pesar de que ellos probablemente no sudan tanto, por lo mismo que no son corredores tan experimentados, ¿no? Y muchas veces eligen tomar agua, ¿no? En lugar de bebida deportiva. Entonces, lo que están haciendo al final es diluyendo los niveles de sodio en plasma, en su sangre, ¿no? Y eso es una Claro. condición que puede llegar a ser bien peligrosa, que se llama hiponatremia, ¿no? Ya cuando los niveles de sodio alcanzan niveles muy bajos, Muy bajos. ¿no? Entonces, por eso es que todo el mundo tiene que saber cuánto tiene que tomar, no es que te vas así Exacto. libremente a tomar lo que sea, ¿no? Entonces Ajá. tenemos los dos extremos, el extremo de la deshidratación porque no sabías que tenías que tomar tanto y el otro extremo que tomaste demasiado, ¿no? En Tomó, exceso. claro, toma en toda parte, no sabe cuánto tomar. Además, no es lo mismo Claro, tomar por bocados a que tomarte pues la botella, sí, claro, ¿no? y ahí, claro, a veces también ya dices, pucha, me está comenzando un calambre, me voy a tomar todo de golpe y ¿qué te causa? Problemas estomacales, ¿no? Entonces Claro, claro, tienes que planificarlo y para eso tienes que entrenarlo varias veces, porque también tu intestino va desarrollando tolerancia. Entonces al comienzo la gente me dice, yo no puedo tomar más de, no sé, medio litro por hora y es una persona que hemos calculado que suda pues 1,5 litros por hora, ¿no? No puedo tomar más de medio litro por hora porque siento el líquido, ¿no? Y eso es porque, claro, tu organismo no está acostumbrado a tolerar esos volúmenes de líquido, pero poco a poco tú lo vas entrenando. Es lo mismo con el carbohidrato, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que aparte que calculen, que hagan este tema del test de sudoración en distintas condiciones, ¿no? En invierno varias veces, en verano varias veces, porque dependiendo de la carrera a la que vas, tu tasa de sudoración ya sabes que va a ser distinta. Entonces ya conocer cuál es tu tasa de sudoración en invierno en y en verano. verano, ¿no? Es decir, al conocer o para conocer mi tasa de sudoración, yo me peso antes y me peso después y la diferencia de peso dijiste debería ser hasta 2 kilos, me pareció que lo dijiste, No, o no, menos. por Ah, ciento. ok. Sí, quiere decir que si yo peso 50 kilos, ¿no? Ujú. Máximo, en condiciones de calor, debería de perder 1 kilo en mi carrera, ¿no? Ah, En ok. condiciones de calor, porque en condiciones de frío tú puedes deshidratarte hasta 3, incluso hasta 4% y quizás estás bien, ¿no? Por ejemplo, si vas a correr Nueva Ah, York, ok. por decir, Claro. ¿no? Pero en Ajá. calor sí no te debes deshidratar más de 2,5% porque ya vas a ver esos efectos que dije, ¿no? Claro. Entonces, Genial. claro, te levantas, o sea, ¿cómo es el proceso porque mucha gente se pesa y come, ¿no? No, lo que tienes que hacer es, claro, te levantas, comes lo que vas a comer, ¿no? Imagínate que lo quieres probar en tu fondo, ¿no? Que además recomiendo que sea en un fondo donde sí hagas trabajos de velocidad porque eso se va a parecer más a la carrera, ¿no? Porque habíamos visto que la Así es. intensidad es importante, porque si lo haces en un fondo donde estás paseando, claro, no vas a sudar igual, ¿no? Claro. Entonces yo elegiría los fondos donde tengo trabajos, ¿no? De Ujú. MP o de lo que sea, ¿no? Para que simule un poquito más las condiciones del día de la carrera, ¿no? Entonces te levantas, comes lo que vas a comer, lo que sea que vayas a comer. Si quieres, tomas de una vez lo que vas a tomar para ya no tener que considerarlo, ¿no?
Te pesas, ¿no? Sin ropa o con la ropa, pero de ahí te pesas en las mismas condiciones, ¿no? Claro. Entonces registras peso pre-entreno, ¿no? De ahí tienes que registrar todo el líquido que tomas durante el entrenamiento, ¿no? Entonces, si te tomaste, no sé, 600 mililitros, ok, 600 mililitros lo registras, ¿no? Y luego lo que haces es restas los dos, bueno, llegas, escurres bien el sudor de la ropa, porque si te pesas con ese sudor que está en tu ropa, Claro, estás es lo registrando mismo. peso que no es, claro. Escurres bien la ropa o te la sacas si es que te pesaste sin ropa y ya tienes el peso final. Entonces, restas peso inicial menos peso final, le sumas el líquido que tomaste, ¿no? Y Ya. eso lo divides entre la duración del entrenamiento en horas, ¿no? En horas, ¿ya? Claro, ¿ya? Y eso te debería de dar las pérdidas de sudor, digamos, en litros por hora, ¿no? Y ya Claro, con ese dato, entonces ya tienes un dato más de cuánto, o sea, de cuánto deberías ganar por hora la próxima vez claro, que hagas algo. lo que habíamos dicho, ¿no? Si determinas que tú sudas 1 litro por hora, entonces tú ya sabes que tienes que reponer 600 mililitros por hora, que es el Claro, 60%. el Y ahí estás 60%. evitando perder más del 2 a 3%. O sea, ya el cálculo está hecho, ¿no? Si tú repones el Claro. 60%. Claro. Y ¿No? en ese 60% podría incluir o agua o bebida hidratante según Sí, la claro, ahí ya intensidad estamos, del ejercicio. sí, sí, exacto. Ahí estamos hablando primero lo que es el volumen de líquido que tienes que reponer. Ya después tú vas ajustando cuánto de eso necesitas carbohidratos, según tus necesidades de sodio y sobre todo de carbohidrato, vas viendo qué combinación es la mejor para ti, ¿no? Claro que sí. Y claro, yo he visto tasas de sudor desde 0.2 litros por hora, que no es nada, imagínate, o sea, reponer Claro. eso, ¿no? En frío, ¿no? Por lo general en calor no ves tasas tan bajas, hasta más de 4, o sea, yo he hecho pruebas de sudor a futbolistas que pierden más de 4 litros por hora, o sea, imagínate el Wow. volumen que tienen que tomar ellos, ¿no? Para no deshidratarse. Claro. Claro que Entonces, sí. son rangos muy amplios. Entonces, por eso es que ya no existen las recomendaciones generales de Generales. hidratación como hace varios años el Colegio Americano de Medicina Deportiva todavía daba, ni tantos años atrás, pero sí daba como cada X minutos toma 250 a 400 mililitros. Ya no existen recomendaciones generalizadas porque mira qué amplio es el espectro de tasas Es de el efecto. hidratación. Y Claro. ahí como en todo, como pasa con todo el tema del entrenamiento, mucho es conocerse, individualizar y lo que me sirve a mí probablemente no le funciona a mi esposo y no le va a funcionar a otra persona. Entonces lo Claro, importante es conocer. y no copiarte de amigos, ¿no? Porque en realidad yo veo que toman, me acuerdo de un ejemplo de una persona que estaba tomando pastillas de sal y ni siquiera se había dado cuenta que las que le había dicho el amigo que tenía que comprar porque eran las mejores, tenían cafeína, ni siquiera se había puesto a ver los ingredientes. Entonces imagínate, ya, o sea, está hecho un locón, además que obviamente la cafeína en dosis altas también afecta el tema de los problemas estomacales. Y yo no sé ni siquiera si Claro, además estaba tomando geles con cafeína porque no sabía que las pastillas de sal tenían tenían cafeína, ¿no? cafeína. Claro, hay otras que tienen ginseng, hay otras, o sea, lo primero leer las etiquetas, pero lo segundo es no deberías de tomar ningún suplemento ni nada solo porque tu amigo lo está tomando, Lo ¿no? está probando. Claro, tienes que consultar porque cada deportista es un mundo. Así es. Quiero recordarle a los amigos runáticos que se están conectando que estamos hablando con Anunciata Morris, es nutricionista y estamos hablando sobre la hidratación en épocas de primavera, verano. Acá Anu nos hacen la pregunta. Daniel Bardales nos dice, ¿es bueno hidratarse al final con un tipo Frutiflex o algo similar? Mira, Frutiflex es una bebida que es para rehidratarse cuando uno tiene diarrea. O sea, no Ay, es lo mismo tomar una bebida deportiva que es para reponer pérdidas de sales por sudor que reponer pérdidas de sales por problemas estomacales, ¿no? Entonces, no te recomendaría hidratarte con Frutiflex. Te o sea, recomendaría perdón, seguir una sal como... de frutas es como una, no, una sal Es de un frutas, suero, es un suero. Ah, sí, ya, claro. perfecto, Tiene su ya, ya, ya. propósito y es otro, ¿no? Claro. Ah, mira. Entonces, te recomendaría seguir hidratándote con una bebida deportiva y Ujú. por lo menos después de un ejercicio intenso durante las siguientes 2 horas,
O, de lo contrario, de repente hidratarte con agua, si lo prefieres, pero asegurarte de comer alimentos salados las horas Ujú, posteriores a un ejercicio prolongado, ¿no? claro. Acá Juan Carlos nos pregunta, ¿está bien salir a correr 10 kilómetros sin hidratación? ¿Cuántos kilómetros sin hidratación podemos aguantar sin problema? Bueno, eso depende mucho del pace, ¿no? Porque no sabemos en cuánto tiempo corres tú tus 10 kilómetros, pero lo que Claro. habíamos conversado al comienzo era que hasta una hora, en realidad, si no eres una persona que suda, pues exageradamente, y estás saliendo hidratado, podrías no Ujú. hidratarte y no pasa nada, ¿no? Por lo general, y eso de repente no aplica, ojo, a condiciones de mucho calor, ¿no? Estoy hablando de un clima templado. Claro, Eh, algo como el de ahora. claro, pero ya por encima de la hora y cuarto, ya te diría que, ¿no? Es Sobre todo mejor. dependiendo de la intensidad, como hemos hablado, ¿no? Así es. Sí, bueno, yo tengo, digamos que la costumbre de cuando salimos hasta una hora, sí que no nos hidratamos. Creo que eso va a Sí, tener que porque no cambiar. pasa nada en realidad, No, como te digo, si es que sales hidratado no pasa nada, si es que estás deshidratado, igual estás exponiéndote, estás aumentando tu riesgo de lesión, ¿no? claro, Claro. sobre todo. Y acá, mira, nos pregunta Cristian Araujo. Ahí yo creo que la respuesta es, ¿qué bebida Ahí estoy en deportiva problemas, recomienda? ahí estoy en problemas. Pero igual, sí recomendaría Gatorade porque definitivamente pues tiene todo este Instituto de Ciencias del Deporte detrás, que en verdad es uno de los Claro, top en investigación, no solo de hidratación, sino de temas múltiples de nutrición de deportiva, ¿no? nutrición. Así Claro, es. lo cual no ¿Qué quiere pasa? decir que sea la única del mercado tampoco, ¿no? Pero Ujú. claro. ¿Qué pasa con las personas que no practican, o más bien que no practican tanto deporte y se hidratan con este tipo de bebidas deportivas? Bueno, ¿Hay algún riesgo? ¿Pasa algo? mira, el riesgo por el sodio en realidad no es tan alto, porque si te pones a ver cuánto sodio contiene una bebida deportiva, al final es lo mismo que una tajada de queso prácticamente. O sea, no es que tenga enormes, un gran contenido de sodio, ¿no? Ujú. Pero claro, estás ingiriendo carbohidratos, ¿no? O azúcares que tu cuerpo no necesita si no tienes ningún tipo de desgaste, ¿no? Claro. Entonces, no le vería el sentido, la verdad. O sea, Ujú. son carbohidratos de fácil absorción que justamente sirven para cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Claro. Y eh, a ver qué nos dice aquí. Bueno, Daniel nos había hecho una pregunta, no me quedó muy clara. Dice, ¿el clima afecta de manera positiva o negativa? ¿Verdad? Entiendo Eh, yo que será sobre la hidratación, sobre cuánto la afecta. hidratación. Ujú. Claro, definitivamente, ¿no? Puede afectar de manera positiva. Obviamente todo el mundo quisiera correr, pues, o sea, el rango donde la temperatura no afecta tu performance normalmente es de 11 a 14 grados, es el ideal para correr, ¿no? Ujú. Mujeres quizás un poco más, porque como tenemos menos masa muscular, tendemos a no calentarnos tanto, ¿no? Ujú. Entonces puedes tolerar un poquito más el calor. Por encima de eso ya se ve que comienza a bajar el performance deportivo, así te hidrates bien, ¿no? Y por debajo de eso ya hay mucho frío también, ¿no? Entonces, claro, Claro. lógicamente el clima afecta, ¿no? Así es, sí, de todas maneras afecta. Anu, muchísimas gracias. Me gustaría que nos cuentes, nos hablabas de unos talleres que estás dando. Ah, Nos sí. gustaría que me cuentes y nos cuentes a todos los lunáticos de qué se tratan. Bueno, inicié, digamos, con los talleres recién la semana pasada. Empecé con uno de nutrición para corredoras, mujeres específicamente, porque era un tema que ya había, bueno, que tú estuviste, tú te notaste en los webinars que hicimos Sí, claro. con el GSSI Latam, pero yo dije, en esos webinars me di cuenta pues que se inscribían muchísimas personas y que en realidad la gente quería hacer mucho más preguntas y profundizar en sus experiencias y dije, no, esto sería más simpático hacerlo en un taller chiquito, ¿no? Con máximo 20 inscritos, 30 inscritos, donde puedan hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? Hablar de sus casos específicos, ¿no? Entonces lo hice la semana pasada y la verdad que salió increíble. He hecho, o sea, recién el primer módulo, porque se compone de 2 módulos, y el segundo lo Ujú. voy a hacer en un par de semanas o la próxima semana.
Y obviamente varios hombres me escribieron, oye, no es justo, porque entonces, ¿Por qué solo ellas? sí. Lo que pasa es que hay varios temas que son exclusivos para nosotras, entonces los quería tratar, ¿no? Pero de todas maneras voy a sacar la versión unisex, y no solamente para corredores, sino es para deportistas de endurance, ¿no? Ciclistas, triatletas. Y voy a ir sacando algunos otros de nutrición deportiva en general. Me han pedido de nutrición para corredores máster, por ejemplo, que también tienen temas específicos para ellos, ¿no? Para adolescentes y niños. Y quizás voy a sacar también, porque esos talleres son más o menos largos, ¿no? Duran como 2 horas y pico, pero voy a sacar también modulitos chiquitos, por ejemplo, de hidratación o solo de suplementos, ¿no? Ya más cortos, porque hay gente que no pues, quiera anotarse algo tan largo, ¿no? Pero sí, Claro pueden ver ahí la información en mis redes. Lo voy a ir colgando, ¿no? Con tiempo para que se puedan inscribir. Y los voy a repetir varias veces porque esa es la idea, ¿no? Porque para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar. De participar, aprender y después aplicarlo en sus entrenamientos. Exactamente. Te digo que mañana mismo voy a hacer la prueba esta de la sudoración y te cuento cómo me va. De hecho, para el taller la tarea fue esa, ¿no? Les mandé unos días antes, les mandé las indicaciones para que me mandaran sus tazas de sudor para compararlas de todos los participantes en un cuadrito y ver. Sí. Mira, genial. Pues mañana te cuento cómo me va y espero que más fanáticos también la hagan porque me parece súper interesante y más ahora que empieza el tema del calor, empieza el tema del verano. O sea, claro, ahí es donde empieza a cobrar mucho más importancia, ¿no? Así es. Una última pregunta y es más un consejo que yo encontré y es que decía que para evitar la pérdida excesiva de sodio en días de mucho calor o humedad es, bueno, además de hidratarte, es un tip comer un snack salado tipo almendras o pipas para ayudar a retener los líquidos antes de empezar. El tema con comer almendras o pipas, claro, es la grasa, ¿no? O sea, que digamos que por lo general, para salir a correr y sobre todo en calor, es mejor consumir cosas de más fácil digestión antes de un entrenamiento, sobre todo si es un entrenamiento fuerte, ¿no? En todo caso, te recomendaría de repente una cucharadita de mantequilla de almendras, ¿no? Que ya no tiene tanta fibra como la almendra en sí. Claro. Claro. Ahora, si vas a hacer trail running o algo que es una intensidad un poco más baja, no hay problema con que comas ese tipo de cosas ¿no? Pero si vas a correr rápido, por lo general yo recomiendo algo de más fácil digestión, sobre todo si tienes poco tiempo antes ¿no? Claro. Entonces podrías echarle, por ejemplo, como te digo, mantequilla de almendras o de maní, pero chequea que tenga sal, porque ahora salen todos estos productos que no tienen sal, ¿no? Claro, le pones ahí algo de sal tú también. Sí. Listo, mira, aquí te agradecen mucho. Muchísimas gracias, Anu, por tu tiempo, por compartir con nosotros toda esta información y te comprometo a que podamos volver a conversar sobre temas de nutrición. Creo que hay muchísimo para conversar y podríamos hacer algo de solo para mujeres, solo para chicos. Así que si les gustó Runáticos, déjenos saber. Si quieren saber algo de nutrición, pues díganos de qué les gustaría que hagamos la próxima entrevista con Anu. Y nuevamente muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. No, nos vemos mañana. Mañana voy a estar conversando con Diego de ASICS para hablar sobre el entrenamiento en equipo. Así que, chicos, cómo entrenar en equipo en esta época de pandemia. O sea, a través virtual. Todo nos toca virtual hasta los entrenamientos, ¿no? Nos vemos entonces el día de mañana. Chao, Anu. Gracias. Chao.